Bienvenue, Dolores Redondo. J'ai l'occasion de vous rencontrer à l'occasion de la sortie, pom pom, on le verra passer, La face nord du cœur, qui est un de mes méga coups de cœur de ce mois de janvier. Et je vais parler quand même un petit peu espagnol pour vous accueillir. Hola, Dolores, qué suerte poder conocerte finalmente, descubrí leyendo todo lo que te lo daré. Admito que no hablo español, así que contaré con la ayuda de Mathilde. Bonjour Marc, je ne parlais pas français, espagnol. Je vous ai découvert avec le roman qui a eu le prix Planeta. Ma première question, elle ne concerne pas votre nouveau roman, mais bien le prix Planeta, tout cela, je te le donnerai, en ce sens que je ne savais pas qu'il existait un prix avec une telle dotation. Est-ce que ce prix a changé votre vie? No, no, no cambió mi vida. Yo ya venía de un gran éxito con la trilogía con la que me había dado a conocer, una trilogía policial que ocurre en Navarra, en el País Vasco navarro, muy cerca de los Pirineos. Y bueno, ya estaba acostumbrada a las giras, a los ingresos, al éxito. Y bueno, no cambió demasiado mi vida. Alors, la trilogie de Balzane en a troublé plus d'un. Ça a même provoqué parfois des cauchemars. C'est une série exceptionnelle que ces 3 livres où on trouve votre héroïne Amaya. Amaya, qui est déjà adulte, qui est inspectrice, qui mène ses enquêtes rondement, et quelle ne fut pas ma surprise quand Gallimard m'a proposé La face nord du cœur, un préquel, donc une histoire qui se passe avant la trilogie de Balzac. Mark, la protagonista, Maya Salazar, es una inspectora de un pequeño grupo de policía que existe en Navarra, la policía foral. Y ella, yo en el transcurso de las novelas ya explicaba que ella había recibido una formación muy especial en Estados Unidos, en el FBI, y bueno, llevo a los lectores durante 3 novelas en la resolución de un caso concreto que ocurre en una zona rural del Prepirineo, en una zona muy cercana a Francia, en algunos momentos pasa a Francia, en el País Vasco francés, y en esta novela que ahora publicará Gallimard, sí es verdad que volvemos a esos inicios, a ese momento en que ella se está formando en Estados Unidos. Ce qui marque vraiment ce roman, comme ce qui m'a marqué dans la trilogie de Balzac, c'est le vaudou, c'est la tradition, c'est la grande tradition, les grandes légendes. Et dans ce volume qui se passe beaucoup dans le carré français en Nouvelle-Orléans, beaucoup en Floride, où on sent l'humidité, c'est vraiment exceptionnel. Vous avez créé une ambiance exceptionnelle. Vous parlez de Monsieur Samedi. Pour vous, il est international ou il est vraiment rivé à la Nouvelle-Orléans? Desde mi primera novela, El guardián invisible, em, hay 2 aspectos o 3 que son fundamentales en la novela. Por supuesto está la parte policial de la investigación, pero tiene muchísima importancia el territorio donde ocurre, que es el País Vasco francés, y también una cuestión cultural muy enraizada. Creo que será para todos conocido la importancia que tuvo la brujería y la acción de la Inquisición española en esta zona y de la Inquisición francesa también en esta zona de España y de Francia. Cuando yo investigaba los conceptos tradicionales de las brujas en Europa y de su implantación cultural, me di cuenta de que los mismos mitos se repetían en distintas culturas, recibiendo distintos nombres, pero respondían a un comportamiento idéntico, lo que me llevó a entender que los miedos de la humanidad son los mismos en distintos lugares del mundo y en diferentes épocas. D'où vous vient donc ce bagage et ce scénario que vous suivez maintenant depuis des années avec Amaya? Quelle est l'origine? Est-ce que vous allez bientôt en faire un essai, une étude? Parce que ce que vous faites m'a amené à quand même consulter certains livres sur le vaudou, sur les légendes, sur les grandes traditions. Bueno, por tradición, yo soy vasca, provengo del País Vasco
y es una realidad que en la zona de Zugarramurdi, en el País Vasco, se celebraban aquelarres, reuniones de brujas, y hubo muchas personas condenadas por la Inquisición por prácticas de brujería. Forma parte de la historia de mi propio pueblo. Voy a mostrarte una muñeca vudú que yo traje de Nueva Orleans. La tengo aquí. Ah. Un bebé. Em, no está activa, no, no, nunca he practicado vudú, no. Je ne me trompe pas, la face nord du corps, je ne pourrais pas le conseiller à tout mon lectorat, parce qu'il y a quand même des passages très crus, très violents. Tout cela, je te le donnerai. Je ne vous cache pas que c'est un livre que j'ai vendu par milliers d'exemplaires. La Galice, que vous nous avez fait découvrir, ça m'a servi de guide. Je l'ai proposé aux gens qui allaient en Galice. Et puis toute cette histoire simple, un simple accident de voiture, et puis toute une enquête. Est-ce que vous allez renouveler avec ce genre, ou vous allez continuer dans les enquêtes d'Amaya? Siempre he tenido la sensación de que el modo en el que escribo me permite escribir novela negra, novela policial, pero tocando muchísimos otros aspectos que me interesan. Así que no me siento atrapada dentro de un género, y creo que mis historias me van a permitir siempre tocar aspectos interesantes que hagan que yo también disfrute de la escritura. Creo que mi modo de escribir es muy mestizo. Hay muchos aspectos que son de la novela policial, pero otros son de las sagas familiares. También hay muchos aspectos muy intimistas de la vida de los personajes. Así que con esta mezcla creo que puedo continuar sin que me suponga encasillarme en un género, sino que en una misma novela puede haber varios. Vous avez écrit autre chose que la trilogie de Balzac, La face nord du corps, et tout cela, je te le donnerai. Sí, hay una novela anterior que además acaba de reeditarse en este momento en España. La publiqué hace muchos años con una pequeña editorial y ha estado descatalogada durante 12 años y acaba de ser publicada. Y es una novela muy intimista que ocurre en el lugar donde yo nací y me crié, en un puerto costero, y narra la vida pues, cómo era la vida en mi infancia, de una zona de marinos y relacionado con el mar. Se Merci. llama Los privilegios del ángel, se llama. Ok, ça va être édité en français aussi. Sí, probablemente. Acaba de ser reeditada en España y justo esta semana ha salido, así que todavía tiene un recorrido muy corto, pero es muy probable que se reedite también en Francia. Donc, muchas gracias. À très vite. Merci beaucoup.